Muy buenas jóvenes, ¿cómo están? Damos gracias a Dios por estar nuevamente con ustedes. Vamos a continuar con el contenido que corresponde al segundo bachillerato, Ciencias y Humanidades y Contaduría e Informática. Aplicación de la congruencia de triángulos. Tenemos el ejercicio 1.3. Demuestre que los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes. Llene las casillas en blanco. Tenemos estas casillas en blanco y tenemos una figura, lo que es el paralelogramo ABC, indicado por sus vértices. Además, nos dan unos ángulos, ¿verdad? Tenemos proposiciones y tenemos la justificación. Me dice la primera proposición que en el triángulo ABC y el triángulo CDA, el triángulo ABC y el triángulo CDA, tenemos que el ángulo BAC, que el ángulo BAC, el ángulo BAC, este ángulo, el vértice A, y el ángulo DCA, que son congruentes, que el ángulo BAC con el ángulo DCA son congruentes. DCA, también que este ángulo con este son congruentes. Además, nos dice que el ángulo BCA, que el ángulo BCA, que este ángulo viene a ser congruente con qué ángulo, con ese ángulo, ¿verdad? DAC. Nuevamente repito, que el ángulo BCA, que el ángulo BCA es congruente con el ángulo DAC. Estamos viendo. Ahora, eso nos lo da como una proposición. Y una proposición y que ya nos lo da, ¿cómo la vamos a justificar, jóvenes? Esto podemos decir que es por hipótesis, porque es algo que ya está dado. Si no, recordemos esto, jóvenes. Si yo tengo dos rectas paralelas y tengo una transversal que las cruza, entonces yo digo que este ángulo con este son congruentes porque son ángulos alternos internos, por definición. También tenemos que este ángulo con este también son alternos internos, por definición. Pero como ya está dado, simplemente vamos a estar poniendo hipótesis. Cuando nos dan algo, hipótesis como justificación. Tenemos una proposición y me dice que el segmento CA es congruente con el segmento AC. Me dice que este segmento CA es congruente con el segmento AC. ¿Y de qué estábamos hablando ahí, jóvenes? ¿Qué pasa si el segmento AC y el segmento CA? ¿Qué observan? ¿Qué observan ahí, jóvenes, de el segmento CA o el segmento AC? Claro, que es el mismo, ¿verdad? Entonces hablamos como congruencia consigo mismo. Estamos hablando del mismo segmento. Entonces vamos a poner como justificación congruencia consigo mismo. Tenemos una tercera proposición y me dice que el triángulo ABC es congruente con el triángulo CDA. Que el triángulo ABC es congruente con el triángulo, dice que el triángulo ABC es congruente con el triángulo CDA. También puedo decir con el triángulo que el triángulo ABC es congruente con el triángulo CDA. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces,
¿Cuál va a ser la justificación, jóvenes? Si en anteriores ya sabemos que tienen este par de lados congruentes, que este ángulo de ángulos congruentes, que este ángulo con este son congruentes, que también que este otro ángulo es congruente con este. Tendríamos el triángulo 1, el triángulo 2. ¿Y qué pasa con este, jóvenes? Que también decíamos que este lado lo comparten, ¿verdad? Y es el mismo. Entonces tendríamos, si yo tenemos dos ángulos, fijan, este ángulo con este y el lado comprendido entre ellos. Entonces tenemos la congruencia por ángulo, lado, ángulo. Nosotros conocemos tres criterios de congruencia, que es lo que es lado, 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 ángulo, lado, ángulo, y tenemos lado, ángulo, lado. Entonces aquí como ya tenemos esta congruencia, ángulo, lado, ángulo. Tenemos una cuarta proposición y me dice que el segmento AB es congruente con el segmento que tenemos que completar, y el segmento BC es congruente con el segmento. Veamos, a ver en la figura. Me está diciendo que el segmento AB va a ser congruente con el segmento CD o DC. ¿Sí? El segmento AB es congruente con el segmento CD. Con el segmento CD. Y el segmento BC va a ser congruente con el segmento AD. ¿Eso por qué, jóvenes? Por ser ¿qué? Por congruencia de triángulo, o sea, por ser lados correspondientes de triángulos congruentes. Es decir, si yo tomo este triángulo, los corto, jóvenes, y los sobrepongo, lo que hice en la clase anterior, vamos a ver que este lado queda sobrepuesto en este y que este lado queda sobrepuesto en este. Entonces, congruencia, ahí se da lo que es la congruencia del triángulo y tenemos ya completo los cuadros, ¿verdad? Tenemos un teorema 1.1 y teorema es algo que ya está, que no necesita comprobación, tenemos que aceptarlo como algo verdadero. Los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes. Eso es algo que ya está definido y que tenemos que aceptarlo como verdadero. Continuamos y tenemos ahí lo que es características de los cuadriláteros. Condiciones suficientes para hacer paralelogramo. Tenemos un ejemplo 1.1. Demuestre que un cuadrilátero cuyos lados opuestos son congruentes es un paralelogramo. Repito, ejemplo 1.1. Demuestre que un cuadrilátero cuyos lados opuestos son congruentes es un paralelogramo. Me está diciendo que demostremos esto, que si este lado es opuesto a este y son congruentes, que este lado opuesto con este son congruentes, es un paralelogramo. Entonces, tenemos lo que son la proposición y la justificación. Una primera proposición, que en el triángulo ABC, y el triángulo CDA, nos dice que el segmento AB es congruente con el segmento CD y el segmento DA es congruente con el segmento BC. También yo puedo nombrar este segmento, jóvenes, como AD y este como BC o CD. Estoy hablando del mismo segmento, ¿verdad? Nomás cuando yo identifico los ángulos sé que tengo que tener un cuidado porque voy a indicar los vértices. Y esto va a ser por hipótesis. Tenemos que el segmento CA es congruente con el segmento AC, que este segmento AC es congruente con el segmento CA. Entonces, esto también sería por congruencia consigo mismo, que lo vimos anteriormente, ¿verdad? Ahora, tengo una tercera proposición, y yo digo que el triángulo ABC es congruente con el triángulo CDA. ¿Por qué criterio, jóvenes? Por el criterio lado, 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 porque nos dan estos dos lados paralelos
y son congruentes, ¿verdad? Pero tenemos un lado que comparte, entonces tenemos la justificación que va a ser por el criterio lado, lado, lado. Tenemos una cuarta proposición, me dice que el ángulo CAB es congruente con el lado, con el ángulo ACD, que el ángulo CAB es este ángulo, es congruente con este ángulo, ¿sí? También vamos a ver que este ángulo con este son congruentes, y como lo indican, que el ángulo BCA, este ángulo es congruente con el ángulo DAC, que este ángulo con este son congruentes. ¿Y por qué la justificación, jóvenes? Por la proposición 3. Por 3 y congruencia de triángulos, por ser triángulos congruentes. Ahora bien, tenemos una justificación, una proposición 5, y me dice que el segmento AB es paralelo al segmento CD y que el segmento BC es paralelo al segmento DA. Me está diciendo que este segmento AB es paralelo a este segmento CD y que este segmento BC es paralelo al segmento DA. La justificación sería por congruencia de triángulos y por ser también ángulos alternos internos, lo que habíamos dicho acá, dos rectas paralelas y que las cruza una transversal, y tenemos ángulos alternos internos, lo que les había explicado. Y queda demostrado que A, B, C, D, que esta figura A, B, C, D es un paralelogramo. ¿Por qué? Por todo lo anterior. Y nos dice que por 5, pero en realidad, como hemos demostrado paso por paso, entonces tenemos que demostrar que es un paralelogramo. Tenemos un teorema 1.2 que nos dice que condiciones suficientes para hacer un paralelogramo. Un cuadrilátero es un paralelogramo si cumple una de las siguientes condiciones. Dos pares de lados opuestos son paralelos. Primera condición, que este lado con este es un primer par, son paralelos. Que también que este lado BC con el lado DA también son paralelos. Dos pares de lados opuestos son congruentes. Que estos son paralelos y además son congruentes, es decir, que este lado con este son paralelos y congruentes, que el lado BC con el lado de A, además de ser paralelos, también son congruentes. Dos pares de ángulos opuestos son congruentes, que este ángulo con este, estamos ya involucrados que este, es decir, ya nombro todo este ángulo, jóvenes. Ya nombro todo este ángulo. Que este ángulo con este son iguales y que este ángulo con este también son iguales. O sea, son congruentes. Otra condición, las diagonales se cortan en el punto medio, jóvenes. Yo tengo una figura, un paralelogramo. Vamos a hacerlo de esta manera, una manera aquí pequeña para que visualicemos. Y al cortar, se cortan acá, en ese punto medio. Y dice que este segmento con este son iguales y que este también son iguales. Entonces ellos se cortan en su punto medio. Los ángulos consecutivos son suplementarios. Suplementarios es cuando forman un ángulo de 180 grados. Y tenemos, en este caso, si yo tengo esta figura jóvenes, entonces que este ángulo con este ángulo que me van a formar 180 grados, ¿sí? Eso es lo que nos indica ahí, que nos está explicando. Jóvenes, por favor, lo que les voy a pedir, que me copien en su página, espero hayan entendido. Quizás dudas en su momento, me hacen una llamadita, jóvenes,
a mi número celular, recuerdan que lo estoy atendiendo con otro número, ¿verdad? Para no llenarme, pero sí tengo problemas, fíjense, realmente tengo problemas. Pero vamos a hacer el esfuerzo, jóvenes, ver cómo avanzamos. Dios me les bendiga. Saludes, cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima.